Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, LEAD y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos. Bienvenidos a Stay Human, la iniciativa conjunta de Picnic, LEAD y DDB, que tiene como objetivo generar conversación alrededor del liderazgo humano en las organizaciones y sobre este lado solidario y centrado en las personas que hemos visto durante la pandemia del COVID-19. Soy Sam Júdez, directora general de DDB Barcelona, y hoy contamos con Toni Vallabriga. Buenos días, Toni. Buenos días. Director global de negocio y responsable de BBVA. Antonio, en dependencia del Consejo de Administración, tiene como misión asegurar que el banco sitúa de forma sistemática a las personas en el centro de los procesos de decisión. Un poco de biografía de Antoni. Antoni es copresidente del Comité Directivo de Finanzas Sostenibles de Naciones Unidas con el sector financiero, un EPCI, presidente del Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles de la Federación Europea Bancaria, EBF, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE y es colaborador académico de esta institución. Antoni fue presidente del Spain SIF, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, y presidente de DIRSE, Asociación Española de Directivos de RSE. Ha realizado también estudios de posgrado sobre estrategia RSC en la Harvard Business School y Antoni es First Mover Fellow del Aspen Institute en Estados Unidos. Antoni, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer conversar contigo alrededor de Stay Human y la humanidad en las organizaciones. Yo creo que es un lujo tener a alguien pues, que tiene tu cargo en BBVA, ¿no? Sobre todo, y que pues, vela por poner las personas en el centro, ¿no? Que al final un poco es la gran reflexión que nos deja toda esta crisis, ¿no? Antoni, la primera pregunta que nos gustaría compartir contigo es cómo en una organización como BBVA, ¿cómo habéis vivido la pandemia? Y además, particularmente desde tu cargo y tu responsabilidad de poner a las personas en el centro de las decisiones, ¿cómo ha sido este periodo y qué iniciativas habéis abordado desde el banco? Bueno, Sam, antes que nada, bueno, enhorabuena por la iniciativa. Encantado de estar con vosotros y, bueno, compartir aprendizajes y experiencias que al final nos ayuden a todos a abordar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Y encantado de participar, la verdad. Bueno, pues como apuntas, la pandemia ha sido un shock muy, muy importante. Está siendo un shock muy importante todavía. Estamos todavía en una fase, todavía en la cumbre en los países en América Latina, muy especialmente, también en Estados Unidos, donde estamos presentes. La verdad es que en BBVA todo empieza porque somos una organización orientada a un propósito. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era y ese foco en el impacto en la vida de las personas y en las empresas y en la sociedad es lo que realmente nos mueve en el día a día, ¿no? Y esto ha hecho que ante un shock de esas características, pues bueno, desde el minuto cero, el equipo, digamos, de dirección, empezando por el presidente, el consejero delegado, desde el primer momento pues han tenido muy claro, ¿no?, de que nuestra responsabilidad iba más allá, ¿no?, de lo que es aquellos temas nucleares en una fase de emergencia de estas características, ¿no?, que es, bueno, pues la salud de los empleados, la continuidad del negocio, el apoyo a todos nuestros clientes en la situación compleja y más como sector financiero pues hemos sido clave en el momento de generar esa liquidez necesaria a través de las alianzas evidentemente con los gobiernos. Pero desde el primer minuto teníamos claro que teníamos que estar con la sociedad, ¿no?, e implicarnos. Y quizás lo más destacable en ese ámbito pues, fue que desde el primer momento pues, se asumió que debíamos dar un paso adelante y por eso pues, dentro de las numerosas iniciativas que hemos tenido en esta crisis, en esta fase de emergencia de la crisis, pues fue una aportación con un plan social de aportación de 35 millones de euros para realmente abordar esta situación de emergencia, ¿no?, con tres focos muy claros. Facilitar equipamiento médico en esta situación de emergencia. Prácticamente el 80% de nuestros recursos han ido destinados a compra de equipos médicos, respiradores, mascarillas y apoyo a las infraestructuras médicas en todos los países donde estamos presentes. Un 11% se ha ido al apoyo a colectivos vulnerables a través de alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro. Y el 9% restante ha ido a la investigación, porque tenemos una trayectoria muy dilatada
a través de la Fundación BBVA en apoyar la investigación médica y pensábamos que efectivamente también era un momento para hacer una aportación adicional y acelerar la posible solución a toda esta situación, ¿no? Yo diría que hemos aprendido que en esta situación de emergencia es importantísimo la colaboración entre todos, nos necesitamos a todos, los gobiernos, las empresas. Es importante que cada uno aportemos lo mejor que sabemos hacer. Y a veces hay cosas que uno no se da cuenta. En nuestro caso fue clave pues nuestra llegada a China con partners en China para poder ejecutar junto con Alianza, en este caso con Inditex, pues hacer llegar respiradores cuando nadie podía hacer llegar respiradores todavía, ¿no? En un momento de economía de guerra, ¿no? Pues gracias a nuestro alcance pues pudimos ayudar al gobierno español y llegar y hacer llevar esos respiradores, en el caso de España, pues directamente a los hospitales, ¿no? No solo es poner un cheque, sino que es poner toda la organización al servicio de esta situación, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay que facilitar el equipo que ha hecho una labor increíble, ese foco en la ejecución, la entrega. Vaya, a mí lo que más me sorprendió de esa semana 11, donde se activó toda la emergencia en España, pues es que el viernes por la mañana, a primerísima hora, pues tenía una llamada de los mayores diciendo tenemos que comprar respiradores en China para traerlos aquí en España. Y dije, bueno, me parece que nos hemos vuelto locos, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido la respuesta de un banco, de una institución que entiende que tiene que estar embebida en la sociedad en la que trabaja, ¿no? ¿Y cómo se moviliza toda una organización, dijéramos, alrededor de algo tan, ¿cómo te diría?, tan ajeno a la actividad propia que tenéis? ¿Cómo se articula esta salida, dijéramos, de vamos a buscar respiradores a China, vamos a poner toda la organización al servicio de esta idea? ¿Cómo se acomete algo así? Bueno, pues creando primero con un apoyo muy directo desde, digamos, desde la alta dirección, ¿no? Y creando un grupo multidisciplinar de personas con capacidad de tomar decisión en la organización para poder activar, ¿no? Aquí fue clave el trabajo desde el mundo de Public Affairs con los gobiernos al mundo de compras. Engineering, que hizo un trabajo increíble, ¿no? Para también asegurar de que los respiradores cumplían las características determinadas y el asesoramiento técnico, luego el propio equipo de negocio responsable, el equipo en China, el equipo que tenemos en la oficina en Hong Kong, digamos un trabajo muy concentrado de ese foco en la ejecución. Cada minuto contaba. La verdad es que el mismo viernes hicimos la transferencia para que se bloquearan unos respiradores determinados. El mismo lunes ya esos respiradores habían duplicado el precio y ya algunos no eran accesibles. O sea, realmente la ejecución fue fundamental para que hubiera una probabilidad de éxito, que repito, una situación muy complicada y que, bueno, pues fue una aportación más adicional a esta situación tan crítica, ¿no? Muy bien. Tony, yo más allá de los propios hechos del momento de pandemia, a mí me parece también muy interesante el foco que existe en BBVA alrededor de la responsabilidad, alrededor de esta visión que dijéramos, pues en algunas de las organizaciones con las que estamos viendo ha emergido, ¿no? Dijéramos durante la pandemia. Pero yo creo que en vuestro caso esta visión de la responsabilidad no es nueva. ¿Dónde habéis tenido el foco hasta la pandemia? ¿Y ha cambiado algo todo esto que está ocurriendo o simplemente os ha reafirmado en lo que ya estabais, ¿no? Hablabas de vuestro propósito. ¿Cómo ha sido esto hasta el momento pandemia y cómo cambia, dijéramos, a nivel futuro? Bien, yo te diría claramente que el propósito realmente dice mucho, ¿no? De esta visión humanista, ¿no? Que tenemos un poco de una organización como BBVA, de una empresa que dice, efectivamente, pues trabajamos para facilitar servicios financieros a las personas y a las empresas y a las instituciones, pero esa visión de impacto en las personas, visión humanista, ha sido fundamental y nos ha guiado durante muchísimos años, ¿no? Y yo creo que nos va a seguir guiando porque está enraizado en la propia cultura de la organización, ¿no? Más allá de que puntualmente en unos años haya una estrategia más en un foco o en otro. Bueno, la verdad es que en los últimos años hemos tenido avances importantes. Nosotros desde hace muchos años hemos venido trabajando en temas de banca responsable, en temas de sostenibilidad. Es cierto que hemos tenido un foco muy importante en la transformación digital como reto mayúsculo para la organización. Eso nos ha permitido en los últimos 5 años hacer un paso de gigante, ¿no? Pero sí que es cierto que desde hace ya 3 años decidimos ya incorporar de una forma más decidida, digamos, esta visión de qué puede hacer el banco en esta transición que tenemos que hacer como mundo, ¿no? En esta sociedad más sostenible, ¿no? Y la realidad es que empezamos este viaje ya hace 2 o 3 años, anunciamos un compromiso muy importante, 2025,
con el objetivo de movilizar 100.000 millones de euros para ayudar a la sociedad, a nuestros clientes a hacer esa transición. Pero bien, la realidad es que en el pasado diciembre nuestro Consejo de Administración aprobó el plan estratégico para los próximos 5 años, nuevas 6 prioridades, y entre las 2 prioridades principales que van a explicar nuestra propuesta de valor con nuestros clientes están la salud financiera y la sostenibilidad. 2 temas muy nucleares a los compromisos que asumimos como banco responsable. Y lo que ha pasado con esta crisis, con este shock, pues en lugar de desacelerar o en lugar de revisitar esa estrategia, lo que ha hecho es reforzar precisamente que esa idea de que esas 2 prioridades todavía las tenemos que acelerar todavía mucho más, ¿no? Porque en el banco estamos convencidos, al igual que otras organizaciones y otras grandes empresas, que necesitamos una recuperación verde, inclusiva, que no deje a nadie atrás y resiliente, ¿no? Que facilite que las empresas y el mundo tengan mayor resiliencia, ¿no? Y esto va muy pegado a estos 2 temas de sostenibilidad y de salud financiera, porque hoy la crisis está afectando a los más vulnerables y la vulnerabilidad financiera es uno de los ejes también claves, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que el shock lo que ha hecho es realmente todavía dar más razón a la priorización que habíamos hecho y todavía reforzar más la idea de que tenemos que acelerar esa transición, ¿no? Hablas de vulnerabilidad financiera, de sostenibilidad, dijéramos, de esta idea de consumo responsable. ¿Cómo se supera la aparente contradicción entre los intereses tópicos de la banca? Porque es algo, no estamos acostumbrados, ¿no?, a ver a los bancos pues hablando del futuro del planeta. ¿Cómo se supera los intereses tópicos de la banca, dijéramos, ¿no?, con un poco esta visión de sostenibilidad e inclusión, ¿no? ¿Cómo explicamos a los consumidores que la visión de BBVA es real y es tangible y no es parte, dijéramos, de una tendencia, ¿no? De algo se habla mucho de greenwashing, se habla mucho de pues todos estos conceptos que, bueno, yo creo que son elementos, pues sobre todo que las generaciones más jóvenes atraen mucho. ¿Cómo manejamos esa aparente contradicción que ha existido un poco quizás en el imaginario colectivo, ¿no?, alrededor de lo que es la banca? ¿Qué le podemos explicar a la gente sobre este Bueno, interés de BBVA? la banca hemos hecho en general pues una contribución importante al desarrollo de todas las sociedades gracias a nuestros servicios, pero también hemos tenido grandes, digamos, problemas, ¿no?, que en un momento determinado hemos sido causa de muchos problemas. Por lo tanto, lo que sí que es cierto es que esta situación, esta crisis nos ha cogido en una mejor situación donde los bancos podemos ser realmente protagonistas, ¿no?, de un player importante, ¿no?, de la solución, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la respuesta que estamos dando, no solo BBVA, sino otros bancos y otras instituciones financieras, van en esa línea, ¿no?, de ver este momento como un momento realmente para resituar un poco nuestro rol en la sociedad. Pero coincido en esa idea de esas a veces inconsistencias porque al final el viaje de la sostenibilidad, no solo para la banca, sino para cualquier institución, es un viaje que requiere mucha perseverancia y que requiere unos ciertos trade-offs, ¿no? Y realmente supone decisiones que no son fáciles y que requieren profundizar en los temas para que se tomen las decisiones adecuadas y velando por ese equilibrio entre el corto, medio y el largo plazo, ¿no? Y eso no es fácil. Y se requiere pues un liderazgo muy sólido y una perseverancia y una consistencia en que todo lo que se hace se concreta y se materializa, ¿no? Y por tanto, esa visión es muy difícil de hacerla llevar y por lo tanto tenemos que hacer y tenemos que explicar, pero sobre todo tenemos que demostrar, ¿no?, que estamos avanzando en esa línea de una forma consistente, ¿no? Así que yo sí que creo que ahí tenemos un reto mayúsculo en las entidades financieras, ¿no? En cualquier caso, nuestro éxito dependerá del éxito de las sociedades donde estamos. Y en ese sentido, los temas que apuntabas de inclusión, por ejemplo, pues son temas fundamentales. O sea, al final somos un actor clave para universalizar el acceso a los servicios financieros. Hacerlo de una forma responsable a través de educación financiera y velando por la salud financiera de las personas, dando apoyo a otras empresas para el acceso a servicios básicos, ¿no?, de salud, de educación, asegurar prácticas de no discriminación a colectivos determinados y velar por la dignidad de las personas en todo lo que hacemos, también en el acceso a servicios financieros y en nuestras propias operaciones. Yo creo que los bancos tenemos un rol muy importante en trabajar en esta línea para asegurar que tengamos una sociedad más inclusiva, ¿no? Yo creo que esto que comentas, es verdad que, y además he hablado mucho, ¿no?, durante estos últimos tiempos, ¿no?, y a raíz de, bueno, pues
determinadas empresas que tienen su sector en crisis o pues modelos de ciudad que cambian. Yo creo que últimamente estamos viendo mucho también una especie de dicotomía entre elección entre planeta o personas, ¿no? O sea, en el sentido de decir, ostras, el crecimiento pues muchas veces es incompatible con el respeto al planeta. No sé, hay muchas industrias que están en ese debate ahora mismo, ¿no? La transformación de la industria automóvil, no sé, la industria de la energía, ¿no? ¿Cómo convive la recuperación verde con el modelo económico actual? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión desde BBVA? Sí, sí, buen punto porque es un debate que está efectivamente muy acalorado, hay un debate muy acalorado sobre esta aproximación y no hay una consistencia en todos los foros, ¿no? Es cierto que en muchos casos se apuesta por esta recuperación verde inclusiva, pero en otros casos no está claro, ¿no? Yo sí que creo, y nosotros pensamos de que lo que sí, uno de los aprendizajes principales de esta crisis es que el mundo, todos, debemos escuchar mucho más a la ciencia, ¿no? Y, bueno, la verdad es que con todos los respetos al mundo del deporte y a otros, ¿no? Pero la verdad es que ver en los medios a científicos hablando y que la sociedad escucha más que nunca a la ciencia y los protagonistas son otros que no son los habituales en los medios, pues me parece que ha sido un ejercicio interesante, ¿no? Y esto tiene que perdurar. En cambio climático, la verdad es que no hemos escuchado suficiente a la ciencia hasta ahora a nivel general, ¿no? Entonces, sí, esa dicotomía para nosotros no existe. O sea, el de trabajar por un planeta, trabajar por una sociedad en la recuperación, ahora la creación de empleos, para nosotros es un falso dilema, ¿eh? No podemos entender uno sin lo otro. Hay una interdependencia enorme entre el shock que hemos tenido en la pandemia, la recuperación que necesitamos como mundo económico y social, con el gran desafío que tenemos en el caso concreto con la transición climática, ¿no? Que tenemos que hacer en la próxima década. Primero, por la interdependencia. Segundo, porque parece ser de que hay un cierto consenso. Hay un estudio recientemente publicado por la Oxford con más de 200 expertos en temas digamos, de centros de estudios económicos y expertos economistas que realmente concluyen que hay un efecto multiplicador en la inversión en determinadas actividades que son sostenibles, ¿no? Desde el punto de vista de creación de empleo, ¿no? Y de efecto multiplicador para la sociedad, ¿no? Al final, tenemos que invertir en puestos de trabajo que perduren y no solo el puesto de trabajo que te pueda tener una vida de 1 o 2 años, pero que dentro de 4 tengamos que revisitarlo, ¿no? Por lo tanto, hay un efecto multiplicador. Y finalmente yo creo que hay una realidad, que es que vamos a movilizar una cantidad ingente de dinero, los gobiernos, los estados, Europa, y que tenemos esa enorme oportunidad para realmente que esa parte de esa gran inversión pues realmente vaya dirigida a la economía que necesitamos, ¿no? Al modelo de sostenibilidad que necesitamos y pensamos que precisamente por eso celebramos de que desde Europa se esté impulsando este Next Generation en el que se está pues, poniendo condicionamiento a las inversiones a que estén vinculadas a actividades sostenibles. Está por aprobar, confiamos en que se apruebe, es otro dilema, el tema europeo, pero en cualquier caso estamos esperanzados. Y ahora has hablado de Europa, yo creo bueno, pues tenerte aquí en ese sentido nos ayuda mucho también bueno, pues a abordar este tema, ¿no? Yo creo que durante estos meses quizás Europa pues ha estado más presente que nunca, ¿no? En todo lo que ha ocurrido, pues todas las interdependencias, tanto todo el dilema alrededor de aperturas de fronteras, dijéramos la posición común europea. ¿Cómo ves en Europa, dijéramos, en este rol alrededor de la sostenibilidad? ¿Es posible tener una sola voz y abordar este renacimiento o esta manera de reconstruirnos pues, de una manera unidireccional? ¿Crees que esto va a construir a lo mejor una Europa más sólida y unida? Bueno, Europa tiene muchos dilemas, ¿no? Y muchas tensiones y tiene siempre ese cuestionamiento existencial de dónde estamos y hacia dónde vamos y ha habido pues, muchos momentos críticos, ¿no? Pero bueno, en este caso la nueva comisión ya apuntó a finales de año de que la estrategia de la comisión, la nueva presidenta, era pues ir por el New Green Deal, ¿no? Y hacer una apuesta muy firme y que ahora, tras la pandemia o en fase de pandemia, pues lo que se ha reforzado esa idea, ¿no? Con este Next Generation, que es el plan con los 750.000 millones
que se están poniendo sobre la mesa y una buena parte a través de ayudas directas, de las cuales España pues, podría tomar una parte muy, muy relevante, ¿no? Pero que efectivamente tiene claramente esta visión de verde, de inclusiva, hacia una transición justa y también de apoyar la digitalización y la resiliencia de las empresas en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, yo sí que desde la Comisión hay una visión muy clara, se ha trabajado en los últimos años de una forma muy decidida en estos temas y Europa ha mostrado una visión única y efectivamente esa apuesta por ser el primer continente neutro en 2050, pues me parece que es una apuesta pues, que tiene todo el sentido, que la apostamos, que la apoyamos totalmente. Dicho esto, ahora la negociación es difícil porque efectivamente hay países con distintas visiones, con distintos prejuicios, con distintos antecedentes y hacen que bueno, la negociación no está haciendo nada fácil, ¿no? Para este paquete enorme de 750 millones. Yo confío en que, con BBVA confiamos en que algún tipo de acuerdo se va a llegar, más o menos ambicioso, que va a ser realmente un objetivo muy, muy relevante, que lo que tenemos que hacer el gobierno en España y evidentemente las empresas españolas es amplificar, ¿no? Ampliar esa apuesta que haga Europa en su conjunto para realmente conseguir que esta movilización ingente pues, vaya a las familias, personas y sobre todo a las empresas que de alguna forma puedan tener una mayor sostenibilidad en sus negocios y puedan crear empleo, pero repito, con un foco en que el modelo sea sostenible, ¿no? Y un poco en este capítulo más internacional de nuestra conversación, estás involucrado con Naciones Unidas. ¿Nos podrías contar un poco más sobre este abordaje pannacional? Yo creo además ahora en un momento en el que pues hay mucha discusión un poco por la posición de Estados Unidos alrededor de determinadas organizaciones, pues tipo la OMS, tipo Naciones Unidas. ¿Cómo es este discurso, dijéramos, en una organización así, pues en un momento de alta polarización internacional alrededor del clima, la salud? ¿Hay una posición unánime a nivel global sobre este camino de recuperación o realmente estas tensiones que, bueno, quizás son un poco la punta del iceberg, ¿no? Lo que vemos en los media y dijéramos, la conversación en algunos países que tradicionalmente han liderado pues, estas organizaciones como Estados Unidos? Es algo que realmente pues, hay una posibilidad de una visión compartida o ves algo difícil y lejano? Bien, bueno, lo que estamos viendo es en parte pues, la punta del iceberg, como decías, de lo que hay detrás. Efectivamente, no hay hoy una visión compartida en el mundo de cómo tenemos que evolucionar por parte de los líderes mundiales. La gobernanza mundial está sufriendo pues, una crisis importante, ¿no? De falta de referentes. Hay detrás, evidentemente, pues, que Naciones Unidas tiene una capacidad limitada, gobiernos polarizados, una lucha comercial importantísima por la influencia a nivel global. Yo creo que en gran medida quienes están supliendo una buena parte de este déficit de gobernanza mundial, en parte, lo digo así de claro, el mundo empresarial está tomando un poco una parte de ese liderazgo, ¿no? En el sentido de que son unas organizaciones con una capilaridad y una llegada y unas competencias y capacidades importantes y tenemos que, en esta crisis global de liderazgo a nivel de gobernanza, por parte de las organizaciones, digamos, representativas de los estados y de la sociedad, ¿no? Las empresas tenemos que, de alguna forma, jugar un rol más que nunca de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que el sector privado está mostrando, no de forma unánime, pero sí hay grandísimos ejemplos de esa visión más sistémica de aportación, ¿no? Y de trabajar, como dice Hammer de la U-Theory, que cada vez hay más CEOs que entienden que no trabajan en su compañía, sino que trabajan desde su compañía para favorecer un cambio sistémico, ¿no? Entonces, yo sí que vemos esto, porque esto es lo que está pasando. Dicho esto, la sensación que hay, al menos la perspectiva, la lectura que hacemos en BBVA es que al final la transición en los próximos 10 años pasará sí o sí, ¿no? O sea, el mundo va a tener que hacer un cambio en la manera de comportarnos, la manera de vivir, y nos guste o no nos guste, va a pasar. Va a pasar o puede pasar de una manera ordenada o puede pasar de una manera desordenada, ¿no? En la medida que haya gobiernos que no
hagan políticas anticipatorias adecuadas, no generen certidumbre a los actores económicos, pues la transición puede ser más desordenada y eso pues dificultaría tener un mayor impacto, ¿no? Mayores costes, ¿no? y un menor aprovechamiento de las oportunidades. En cambio, si hay políticas pues anticipativas y que permiten esa certidumbre, pues lógicamente eso podría ayudar a tener una transición mucho más ordenada y al final mucho más, con mayor capacidad de resiliencia, ¿no? Los actores económicos financieros jugamos un rol clave, ¿no? Porque al final esa transición implicará una transferencia de valor importantísima entre unas actividades y otras, y si hay una transición ordenada, pues esa transición será más fácil, un menor impacto financiero, y si es más ordenada, pues será mucho más fácil, ¿no? Pero dicho esto, lo importante es que los gobiernos pasarán y al final, pues el mundo tendrá que transicionar. Entonces, algunos pensaban, bueno, esto del cambio climático, mientras Estados Unidos no se ponga en serio, ni China, ni unos, ni otros, bueno, se pongan en serio ahora o no se pongan en serio ahora, lo importante es que desde el punto de vista financiero va a haber un shock, y puede ser un shock más fácil de llevar o un shock más complejo, ¿no? Y por lo tanto, los bancos tenemos que prepararnos para esto y tenemos que estar a disposición de la sociedad para favorecer ese cambio, también desde nuestra posición como entidad financiera, ¿no? Me parece súper interesante esta visión que comentas sobre el liderazgo y el rol de las compañías, ¿no? En algo que quizás antes era muy de sector público, ¿no? O sea, yo creo que antes, pues quizás el plano público-privado pues estaba más separado y más claro y quizás las compañías no se metían, ¿no? En esta senda, dijéramos, más de pues determinar y ayudar y empujar hacia pues llevar el mundo, dijéramos, por un camino pues alrededor de la sostenibilidad. ¿Cómo convive con, por ejemplo, las tensiones típicas de una empresa alrededor del P&L, los resultados, los accionistas? ¿Cómo vives este largo plazo y esta visión de cómo tiene que ser el mundo? ¿Cómo se conjuga y cómo interactúa con una necesidad también de generar resultados económicos a corto? ¿Cómo se vive esa tensión, por ejemplo? Sí, no es fácil porque además hay muchas prioridades en el día a día y conseguir cuota de atención para temas de esas características pues es complicado, ¿no? Y por eso decía que el paso que hemos dado en el caso nuestro en BBVA de incorporar este tema en la estrategia, ah, pues es fundamental para que realmente ahí, a partir de ahí, todo va a cambiar, ¿no? Empezando por el modelo de riesgos, la toma de decisiones, los indicadores, las métricas, la compensación de los equipos, y ya no va a ser un área especializada la que reporta este tema, sino que es el propio CEO el que reporta estos temas porque lo tiene en su día a día, ¿no? Y claro, pero sí que es cierto que para llegar hasta ahí necesitas ver cómo movilizar, ¿no? Yo creo que no es fácil esa tensión, pero ahí pasa todo en gran medida por una visión y un liderazgo por parte de la alta dirección de que entiendan de que la compañía va más allá de responder a unos accionistas, a unos clientes, sino que la compañía es una organización para dar, digamos, responder a necesidades y expectativas de todos los grupos de interés. Una compañía, como decía antes, orientada a un propósito que se declina a cada uno de esos grupos de interés y que esto no son buenas palabras, sino que luego se concreta en temas muy pragmáticos, ¿no? Y de que tiene que ser algo muy cercano, ¿no? Y ahí es el gran tema, es cómo conseguir que eso sea un tema cercano. Yo creo que no es fácil, pero los líderes empresariales que realmente están en esta visión de cambio sistémico es porque, en primer lugar, son líderes que están abiertos a lo que pasa en el mundo, más allá de lo que es su negocio. Eso es importantísimo, porque se dan cuenta de la final de la interdependencia de su actividad con muchas otras y realmente ponen en valor la relevancia que tiene por ese cambio sistémico ordenado y adecuado para generar ese impacto positivo y también, evidentemente, para la propia rentabilidad de la compañía. Y son empresas, son líderes que escuchan mucho más y huyen de ese peligro cognitivo en las organizaciones de pensar todos igual de una determinada manera, ¿no? E incorporan esa visión más multi-stakeholder en la toma de decisiones. Eso es fundamental, ¿no? Para que efectivamente capten las señales adecuadas que hacen que realmente estos temas pasen a formar parte del debate estratégico, ¿no? Yo creo que eso es lo clave, y el gran desafío suele ser cómo esos líderes empresariales consiguen que esa visión que puedan tener la consiguen
de alguna manera declinar para que eso sea accionable a través de todas las áreas de la organización de una compañía, ¿no? Y eso es más complicado todavía, ¿no? Porque puedes tener a un líder muy inspirado, pero tienen que también conseguir que esa permeabilidad como organización la tenga todos los responsables del comité de dirección, ¿no? Y eso no es fácil, nosotros estamos en ese viaje, aprendes mucho, desaprendes también mucho, pero efectivamente es un cambio de mindset, ¿no? De mindset total, ¿no? Yo creo que ese es el gran challenge que tenemos para que este tema pase a ser a otra dinámica, ¿no? Tony, antes de terminar, me gustaría dejarte con una última pregunta. Ujú. Y yo creo que tenéis una visión y seguramente una puesta en práctica que es muy pionera. Y yo pienso que hay muchas compañías, ¿no?, que quizás están haciendo las mismas preguntas, pero realmente quizás empezar este viaje o ponerlo en práctica, pues les está costando, ¿no? Y es difícil. Tú desde tu posición, que ya has empezado a aprender, a desaprender y a poner en práctica este tema, dijéramos, ¿qué aconsejarías a estas compañías que se están haciendo este tipo de preguntas, que quieran emprender el mismo viaje alrededor de la responsabilidad? ¿Qué pistas les darías desde tu experiencia en BBVA? ¿Qué os ha ayudado a ponerlo en práctica y que pues quizás pues habéis desaprendido y vale la pena que estas compañías sepan antes de ponerse en esta aventura? Bueno, yo sin minimizar el trabajo ingente que significa, yo diría que hoy estamos en situación bastante más de ventaja que respecto a unos 3 o 4 años atrás. Cuando se aprobaron los ODS en 2015 o el Acuerdo de París en 2015, pocas empresas entendían esa agenda como una agenda propia, ¿no? Y, y la realidad es que ha tenido que pasar muchas cosas más para darnos cuenta de que efectivamente las empresas jugamos un rol importantísimo, ¿no? Hoy las señales que llegan a las empresas son mucho más amplias, mucho más nítidas de que hay que hacer algo, de que las empresas tienen un rol a jugar. Y yo creo que ese bloque de despertar un poco el interés por esas señales, yo creo que hoy las empresas, al menos las grandes, las tienen todo claro, ¿no? Las pequeñas es otra situación, porque al final la sostenibilidad, de lo que peca es de algo que hace que los humanos cambiemos nuestros comportamientos, que es de la cercanía, ¿no? La sostenibilidad la vemos como algo alejado y que como que no va con nosotros, que sí. Luego en la práctica sí que ves que hay comportamientos concretos, decisiones concretas. Oye, yo compro un vehículo de determinadas características, velo por la eficiencia energética, me preocupo por los residuos, me preocupo por... Pero más allá de eso, las empresas luego también les cuesta ver esto como algo cercano, ¿no? Entonces, yo la recomendación que haría a cualquier empresa que esté empezando a ver que esto va a cambiar, les diría dos cosas. Una, que primero, que esto no es un tema solo del mundo inversor, sino que cada vez va a haber más actores también del sector financiero que les va a pedir también más explicaciones de cómo están abordando estos cambios. Hoy lo digo porque es que al final muchas conversaciones siempre que he tenido es decir, bueno, sí, que venga BlackRock, un inversor u otro y tal, pero esto es a mí que aquí no pinto nada, yo soy de un tamaño, no soy empresa cotizada. Bueno, hoy que sepan que los bancos en muy poco tiempo vamos a pedirles mucha más información y vamos a estar a su lado para acompañarles en esa transición, mucho más de lo que ha sido en el pasado, entre otras cosas porque lo creemos, porque algunas compañías lo tenemos integrado en su estrategia, pero también porque el regulador nos lo va a pedir. Por lo tanto, que esto va a afectar a muchas más empresas, ¿no? Y no solo a las grandes compañías. Y la segunda idea es que yo diría que pongan foco, que busquen aquel tema, en aquel ámbito en el que efectivamente puedan crear valor y sobre el que puedan construir un relato y una historia y un business case y una lógica de que esto tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, ¿no? Yo creo que el paso más importante que hemos dado, uno de los pasos importantes que hemos dado es que la agenda que decía antes de los ODS ha pasado a ser de un buen mapa para colorear tu informe anual y ver en dónde contribuyes y ayudas, a ser una herramienta ex ante para nuestra estrategia, ¿no? Como input para la estrategia, para definir en qué ODS son los ODS donde el banco puede tener más capacidad de generar negocio, oportunidades, donde genera más impacto y por lo tanto son los ODS sobre los que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Ese es el cambio que necesitamos, ¿no? De entender de que esta agenda global de interdependencia del mundo, pues en lo social, en lo ambiental, es un marco de referencia para cualquier compañía, ¿no? Y que lo tiene que tener en cuenta en su visión estratégica. Muchísimas gracias, Tony. Creo que ha sido una conversación súper interesante y muy inspiradora. Hemos hablado del cambio de rol de la banca, hemos hablado de Europa, hemos hablado del futuro del planeta. O sea, creo que abordar más prácticamente sería imposible.
sea que muchas ganas de ver por dónde sigue este camino y realmente también de, pues yo creo que entre todos cambiar el mundo y hacer del mundo un lugar mejor para todos, ¿no? Yo simplemente te despediría diciendo esto, que no pare esta corriente de humanidad, y muchísimas gracias por tus respuestas y por tu tiempo. Pues muchas gracias, Sam, y encantado y mucha suerte. Hasta luego. Muchas gracias, Tony. Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy. Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla. No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es. Mientras tanto, Stay Human. Sigamos liderando desde nuestro lado más humano.